A ver, una pregunta directa. ¿Y si te dijera que la famosa lista de los 7 príncipes del infierno, esa que todos conocemos, no está en la Biblia? Es una idea que choca, ¿verdad? Totalmente. Imaginemos por un momento que todo lo que se sabe de los 7 príncipes del infierno es en realidad una construcción posterior. Una construcción humana. Exacto, un intento a lo largo de siglos de darle un rostro al mal. La verdad es, bueno, es mucho más sorprendente de lo que parece. Pero aguanta, esa es una afirmación enorme. ¿Me estás diciendo que la idea de los 7 príncipes del infierno como un equipo organizado del mal es una invención? En gran medida sí. Si no viene de la Biblia, ¿de dónde salió? Tenemos que investigar la evidencia bíblica a fondo. De acuerdo. En los próximos minutos vamos a desmantelar este mito. Prometemos revelar 5 verdades de verdad impactantes sobre los 7 príncipes del infierno que van a cambiar la perspectiva de muchos. Y no solo eso, también vamos a ver qué pasó con los otros 2 que completan esa famosa lista. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo a la fuente, a los textos originales, hebreo, arameo, griego y, muy importante, al contexto histórico de la demonología medieval. O sea, no sé solo leer, es entender de dónde viene todo. Fíjate, la lista que hoy es cultura popular fue consolidada principalmente en el siglo XVI por un teólogo llamado Peter Binsfeld. En el 1500 y tantos. Lista que se nos quedó grabada. Increíble. O sea, un teólogo del Renacimiento es más responsable de nuestra idea de los 7 príncipes del infierno que los propios apóstoles. Básicamente. Bueno, si la idea de descifrar estos misterios bíblicos ocultos resuena, este es el lugar correcto. Exacto. Vamos a analizar cómo esta idea de los 7 príncipes del infierno se conectó con la demonología y de forma crucial con los 7 pecados capitales. Es un sistema creado para explicar el mal. Muy bien, pues empecemos por uno que suena a demonio puro. Mamón, el príncipe de la avaricia. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. ¿Y si Mamón no fuera una persona, ni un demonio en absoluto? Aquí está la primera revelación, y es un golpe directo. Mamón no es un demonio en la Biblia. ¿Cómo? Mamón es una palabra, viene del arameo, mamoná. Una palabra, no una criatura. ¿En serio? Una palabra que simplemente significa riqueza, dinero, posesiones. No es un nombre propio, es un sustantivo común. Entonces, ¿por qué todo el mundo piensa que es un demonio sentado sobre una pila de oro? Por la fuerza de una sola frase y cómo se interpretó después. La evidencia está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. A ver. Jesús dice, y es muy claro, nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a Mamón. Claro, ahí está. Pero fíjate, él no estaba advirtiendo sobre un ser demoníaco. Estaba personificando la riqueza. Planteaba una elección. ¿Tu lealtad es para Dios o para el poder corruptor del dinero? Lo convirtió en un ídolo. Exacto, en un falso Dios que compite por nuestra devoción. ¡Qué locura! O sea, Jesús usó una metáfora potentísima sobre el peligro de la avaricia. Potentísima. Y siglos después, la demonología medieval dice, perfecto, tenemos nuestro príncipe del infierno para la avaricia. Se llamará Mamón. Justo a eso voy. Tomaron una figura retórica y la convirtieron en un miembro literal del equipo de los 7 príncipes del infierno. Le dieron un cuerpo, un título y un pecado. Y ese patrón, el de tomar algo y transformarlo, nos lleva directo a nuestra segunda figura. Una que sí aparece como una entidad, pero en un libro que muchos cristianos ni siquiera tienen en su Biblia. ¡Órale! ¿Un demonio de un libro perdido? A ver, cuéntame más, que esto se pone cada vez mejor. Hablamos de Asmodeo, el príncipe de la lujuria. Su historia principal no está en el Génesis ni en los Evangelios, está en el libro de Tobías. ¿Tobías? Sí, un texto deuterocanónico. Esto significa que es parte de las escrituras para las iglesias católica y ortodoxa, pero no para la mayoría de las protestantes. Entendido. ¿Y qué hace Asmodeo en esa historia? ¿Es el típico demonio que tienta con deseos carnales? Es mucho más específico y más oscuro. En el libro de Tobías, Asmodeo es un destructor de matrimonios. ¿Cómo? Su obsesión es una mujer llamada Sara. Cada vez que ella se casa, Asmodeo asesina al esposo en la noche de bodas. ¡No! ¿En serio? Antes de que el matrimonio pueda consumarse, le mató a 7 maridos. ¿7? No, hombre, 7 maridos. Espera, eso no es solo lujuria. Eso es un ataque directo a la familia, a la santidad del matrimonio. Exactamente.
Su objetivo no es el placer, es la destrucción de la unión sagrada. Refleja una ansiedad cultural profundísima de esa era sobre la infertilidad, la muerte, la disolución de la familia. El pilar de la sociedad. Justo. Asmodeo solo es derrotado cuando interviene el arcángel Rafael, quien le enseña al octavo esposo cómo expulsarlo. Me vuela la cabeza. O sea que Asmodeo no es solo un símbolo del deseo físico, es la encarnación de la fuerza que pervierte el amor, que busca aniquilar los lazos sagrados. Es la perversión del amor. Y pensar que esta figura clave de los 7 príncipes del infierno viene de un texto que muchos ni conocen. Y hablando de figuras cuya historia fue completamente pervertida, prepárense. Porque lo que vamos a revelar ahora sobre Lucifer, el príncipe del orgullo, podría cambiarlo todo. Este es el gran giro. A ver. Si me dices que el nombre más famoso del infierno, el propio Lucifer, tampoco es lo que creemos, ya no sé qué pensar. Prepárense. El nombre Lucifer solo aparece una vez en la Biblia, y ni siquiera se refiere al diablo. El texto original revela algo impactante. El nombre Lucifer como tal, así, solo aparece en la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín. O sea, no en el original. No, el pasaje clave es Isaías 14:12. Pero si vamos al texto original, en hebreo la palabra no es Lucifer. La palabra es Helel ben Shahar. Helel ben Shahar. Suena poético. ¿Qué significa? Significa estrella de la mañana, hijo del alba. La estrella de la mañana. Venus. El planeta Venus. Pero lo más importante es el contexto. Isaías 14 no es una crónica de una guerra en el cielo. Es un mashal. ¿Un qué? Un poema satírico, una burla profética contra la soberbia de un rey humano, el rey de Babilonia. ¿Contra un rey? Humano. Sin lugar a dudas, el profeta se burla de su arrogancia diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Compara la caída de su imperio con una estrella que se desvanece con el sol. Ok, eso tiene sentido. Y cosa lo mismo con Ezequiel 28, el otro pasaje clave. El texto dice explícitamente, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Se dirige a un rey terrenal, no a un ángel. Un momento. ¿Me estás diciendo que toda la narrativa épica de Lucifer, el ángel más bello que cayó del cielo por orgullo y se convirtió en Satán, es una interpretación? Es una interpretación teológica posterior, una alegoría. No puede ser. Ese es el gran giro que cambia todo. Padres de la Iglesia como Orígenes y Tertuliano tomaron estas profecías sobre reyes paganos y las leyeron de forma alegórica. Dijeron, oye, esto suena como una buena explicación para el origen del mal. Y la aplicaron a un ángel rebelde. Crearon una historia de origen para el diablo conectando pasajes que originalmente no tenían nada que ver. No es una descripción bíblica literal. La idea de los 7 príncipes del infierno depende casi por completo de esta interpretación. Eso es, asombroso. Si la historia de Lucifer es una reinterpretación, me hace cuestionar todo sobre Satán. Siempre asumí que eran la misma persona. ¿Cuál es la verdadera historia de Satán? Aquí es donde la mayoría se sorprende aún más. En sus orígenes, Satán y Lucifer no solo no eran la misma figura, A ver, sino que Satán ni siquiera era un nombre propio. ¿cómo que no era un nombre? Entonces, ¿qué era? La palabra hebrea a-Satán A Satán. es un título, no un nombre. Significa el adversario, el acusador o incluso el fiscal. Un cargo, como un trabajo en el gobierno celestial. Tenía una función oficial. Exactamente. La mejor evidencia, la más clara, está en el libro de Job, capítulos 1 y 2. ¿La historia de Job? En la escena de la corte celestial, dice que llegaron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también el Satán. Fíjate, dice el Satán. El artículo lo cambia todo. Totalmente. Actúa como un fiscal, un agente, cuya función es poner a prueba la fe de los justos. Y lo más importante, lo hace con el permiso explícito de Dios. No es el enemigo rebelde, es parte del sistema. Un segundo. ¿Quieres decir que en el Antiguo Testamento Satán trabajaba para Dios? ¿Que era parte del sistema, no su enemigo? Esto es difícil de procesar. Así es en su origen. Si era un fiscal de Dios, ¿en qué momento se convirtió en el enemigo? Su papel evolucionó. Durante el periodo intertestamentario y sobre todo en el Nuevo Testamento, su figura se transforma.
Se fusiona con la idea del tentador del Edén, con la figura del ángel caído, ¿Con la interpretación de Lucifer? y así se convierte en el adversario malévolo que conocemos. Pero su origen es el de un acusador. Y esta idea de transformar figuras nos lleva a nuestro último príncipe, una criatura que ni siquiera es un ángel caído. Leviatán, el príncipe de la envidia. Siempre me ha fascinado. En la cultura popular es este monstruo marino épico, pero la conexión con la envidia siempre me pareció un poco rara. ¿De dónde sabe? Es una conexión completamente extrabíblica. ¿Ah, sí? En la Biblia, el Leviatán no es un demonio, es una criatura primordial, un símbolo del caos indomable de la creación. Se le describe con asombro en el libro de Job, capítulo 41. Un símbolo del caos. Explícame eso. En Job, Dios le da una lección de humildad. No le da respuestas, le muestra su poder describiendo a Behemoth y a Leviatán. Claro. Le dice, básicamente, tú puedes controlar a esta bestia que escupe fuego. ¿No? Pues entonces no intentes comprender mis designios. Leviatán es la prueba del poder de Dios sobre la naturaleza. O sea, nada que ver con la envidia. Cero. Cero. En Isaías 27, su destrucción es un símbolo del triunfo final de Dios sobre el caos. Entonces la conexión es una invención posterior. Fue la demonología medieval, Binsfeld y compañía, los que lo asociaron con el pecado, ¿no? Exactamente. Teólogos como Tomás de Aquino y luego Binsfeld necesitaban una figura para cada pecado. Y Leviatán, ese monstruo que acecha en las profundidades, se convirtió en una metáfora perfecta para la envidia. Un monstruo interior que se retuerce en la oscuridad. Un caos en el alma. Lo reclutaron para los 7 príncipes del infierno para darle un rostro a un vicio muy humano. Ya cubrimos 5, los más famosos. Pero ¿qué pasa con los otros 2 de la lista de los 7 príncipes del infierno? Belcebú, de la gula, y Belfegor, de la pereza. Siguen exactamente el mismo patrón. Es el mismo modus operandi. A ver, Belcebú, por ejemplo, era Baal-Zebub, una deidad filistea de la ciudad de Ecrón. un dios de otro pueblo. Sí, su nombre significa Señor de las Moscas. Con el tiempo, en la tradición judía y cristiana, fue demonizado. Lo degradaron de un dios rival a un demonio mayor y lo asociaron con la gula. Y Belfegor. Orígenes similares, una deidad moabita que, según los teólogos, seducía a la gente con inventos para obtener riqueza sin esfuerzo. La pereza personificada. El mismo patrón de reinterpretación una y otra vez. A ver, vamos a recapitular porque son varias cosas que nos vuelan la cabeza sobre los 7 príncipes del infierno. Claro, resumamos los descubrimientos. Primero, Mamón no es un demonio, es la palabra aramea para riqueza, personificada como un ídolo. segundo, Asmodeo, el destructor de matrimonios, viene de un texto deuterocanónico. tercero y el más fuerte para mí. La historia de la caída de Lucifer es una interpretación alegórica de profecías sobre reyes humanos. Cuarto, Satán era originalmente un título, el acusador, un rol en la corte de Dios. y quinto, Leviatán, Belcebú y Belfegor no eran demonios, sino un monstruo simbólico y dioses paganos que fueron demonizados y asignados a pecados siglos después. la verdad sobre los 7 príncipes del infierno es mucho más profunda de lo que la cultura popular nos muestra. Si descubrir más misterios bíblicos como este es algo que interesa, suscribirse es una gran idea. La conclusión es ineludible. La lista de los 7 príncipes del infierno no es un organigrama del mal revelado en las Escrituras, es un invento humano. Un proyecto teológico. Exacto, desarrollado durante siglos para categorizar, nombrar y, intentar comprender las fuerzas del mal. Es demonología, no revelación divina. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Debemos simplemente dejar de creer en estas figuras? ¿Ignorarlas? No, no se trata de eso. No es creer o no creer en ellos como seres literales. El verdadero valor es verlos como lo que son, un espejo. Un espejo. Son la personificación de nuestras inclinaciones más destructivas. Los 7 príncipes del infierno son un mapa de nuestras propias sombras. Eso cambia la perspectiva por completo. Entonces, en lugar de tenerle miedo a un demonio externo llamado Mamón, El verdadero peligro es cómo la avaricia puede apoderarse de tus decisiones. y en lugar de temer a un Lucifer celestial, debemos vigilar nuestro propio orgullo. Precisamente.
El estudio de la demonología, cuando le quitas la capa del mito, se convierte en un estudio profundo de la psicología humana. Es un análisis de la lucha interna que cada persona enfrenta. La lucha entre el bien y el mal. Estas figuras nos dieron un lenguaje para hablar de la ira que nos consume, la lujuria que pervierte, la envidia que carcome. El verdadero campo de batalla no está en el infierno, está dentro de nosotros. Después de ver que los 7 príncipes del infierno son un reflejo de nuestras propias luchas, la pregunta final no es si existen allá afuera, sino ¿cuál de estos príncipes, cuál de estos pecados tiene más poder en nuestro mundo hoy? Esa es la pregunta crucial que queda en el aire. Y para nuestra próxima exploración, desenterraremos otro misterio: la verdad sobre los Nefilim. ¿Fueron gigantes, ángeles caídos o algo completamente diferente que la historia ha malinterpretado? Si descubrir la verdad sobre los 7 príncipes del infierno te ha parecido revelador, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Deja un comentario abajo diciendo qué fue lo que más te impactó sobre los 7 príncipes del infierno y dale un me gusta. Tu participación nos ayuda a que estas verdades se conozcan más.